Bienvenidos a todos a este primer módulo. En este caso es un módulo en calidad de una clase demostrativa. Vamos a hablar sobre lo que es el ABC de Ciencia Curativa Germánica. Medicina germánica es hablar del Dr. Hammer, Gerd Rick Hammer, para ser más exacto. Él era médico, filósofo, teólogo, era a su vez también oncólogo, radiólogo, médico internista, había hecho algo de pediatría, un stage en psiquiatría, en fin, toda una lumbrera. Y él, en la década de los 80, saca una tesis doctoral donde nos habla de 5 leyes biológicas. Hoy aprenderemos el ABC de las 5 leyes biológicas descritas por el Dr. Hammer. Y evidentemente en el lapso de lo que va a ser 7 días de clases presenciales vía online, estaremos trabajando 7 módulos. ¿Ok? En un primer módulo trabajaremos sobre la primera ley de Hammer. Si hablamos de primera ley de Hammer, tenemos que hablar de tripolaridad. ¿Por qué tripolaridad? Tripolaridad es sinónimo de 3 polos: mente inconsciente, cerebro y el órgano cualesquiera. Hoy se me ocurre hablar del ovario, por poner un ejemplo. Si yo tengo un conflicto en mi ovario, estamos hablando de que, bueno, obviamente el ovario, en el argot criollo de decir en mi ovario, pero en realidad es de las damas. El ovario está solamente en las damas. En el caso de los varones, el testículo, ¿no? Si hablamos de las gónadas, para resumir el contexto, vamos a poner el ejemplo de una afectación en las gónadas, un ovario poliquístico o un pequeño tumor, un quiste en los testículos, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un conflicto fuera de mí, ¿por qué? Porque se murió mi hermanito. Yo tenía 3 añitos, mamá estaba embarazada, nació mi hermanito y se murió cuando cumplía el primer mes. Entró en una profunda tristeza toda la familia, y yo también, porque yo a los 3 años estaba muy encariñada con mi hermanito, y es muy triste recordar. Pero después pasa el tiempo, 5, 6, 7, 10 años, 15 años, y yo ya me olvidé. Sin embargo, en el inconsciente, mente inconsciente, no se olvida. Queda grabada la pérdida de un miembro. Si queda grabada la pérdida de este miembro, entonces, literalmente en el ovario, que se producen óvulos para poder desarrollar más vida, entonces se va a activar algo dentro del ovario. Y este ovario que está totalmente activado va a permitir salir de una situación de la pérdida de este familiar. Si he perdido a un miembro, entonces me puedo dar el lujo de fabricar a otro miembro. ¿De acuerdo? Mente inconsciente, he perdido a mi hermanito. En realidad he perdido a un miembro de la familia. Cerebro, una parte del cerebro, en este caso puntual, estaríamos hablando del endodermo, es decir, la parte más central. Más adelante les voy a explicar de qué se trata esto. Y del endodermo, o tronco encefálico, que es una zona donde está la imagen, por así decirlo. Es como cuando, por ejemplo, voy a encender una lámpara, ¿no? Voy a encender una luz. Si esta luz está prendida, es gracias a que hay un interruptor, ajusto el interruptor y se prende, ¿verdad? Es lo mismo. Mente inconsciente, veo que se muere mi hermanito, plum, activa, como si fuera el interruptor, una zona, un foco, en este caso del tronco encefálico, y dispara hacia, ¿dónde? Hacia el ovario. Si en el ovario está viendo literalmente en fracción de segundos de lo que acabo de ver que se murió un miembro de familia, necesito fabricar otro, y empieza a haber una alteración a nivel de las células del ovario. ¿Para qué? Para que se reproduzca más óvulos, y si produce más óvulos hay la posibilidad de fabricar más vida. ¿Se entiende? Así de simple. Entonces, cuando se describe el tema de tripolaridad, entramos a estos 3 conceptos: mente inconsciente,
cerebro, en este caso puntual, estamos hablando de tronco encefálico, y el ovario. Y en el caso del varón tendría que ser el testículo. Pero el ovario derecho, el ovario izquierdo tiene diferente polaridad, ¿no? Y diferente connotación. Más adelante lo aprenderemos. Hablaremos también en el desarrollo del curso de el segundo módulo. En este segundo módulo vamos a hablar de la segunda ley de Hammer, que se correlaciona con esta ley. En esta segunda ley de Hammer vamos a entrar a profundidad a hablar de lo que es la curva bifásica. La persona, la dama, simplemente le duele al momento de menstruar, ¿no? Empieza la menstruación a partir de los 11 añitos y empieza con dolores menstruales, un dolor insoportable. ¿Por qué es un dolor insoportable? Porque hizo un ovario poliquístico, es decir, hay varios quistes en el ovario. Acuérdense, lo primero fue perdí un familiar y luego empiezo a tener ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque el ovario hace quistes para que haya más ovario y de alguna manera pueda producir más óvulos. Entre comillas, así piensa las células del ovario, pero no necesariamente es verdad. Fisiopatológicamente vamos a entender que aparecen una serie de mecanismos distintos. Sin embargo, este ovario poliquístico genera un dolor intenso al momento de menstruar. Va la pequeña o esta señorita que empezó a menstruar, está con su menarquia, entra con el ginecólogo le evalúa, hace un estudio y dice hay un ovario poliquístico, es decir, hay varios quistes en el ovario, y simplemente se explica el porqué de la menstruación. Le hace su tratamiento y le explica a la mamá y le dice más adelante esto va a ir calmando poco a poco, porque no le puede dar hormonas, y de alguna manera se regula, ¿ok? ¿Cómo es la curva bifásica? Antes de la menstruación estaba en simpaticotonía. ¿Qué es eso? Manos frías, pies fríos, un poco inquieta, intranquila, con insomnio, pesadillas, y por alguna circunstancia aparece la menarquia, es decir, la primera menstruación, y la persona se siente más tranquila. Se siente más tranquila con bastante sueño, hambre, y es lo que les pasa a muchas mujeres. Previo a la menstruación están en simpaticotonía y después de la menstruación entran en vagotonía, ¿no? Vagotonía, pies y manos calientes, el estado general de la persona es de tranquilidad, tienes un sueño reparador, le puede doler las articulaciones, puede haber un poquito de diarrea, un poco de dolor de cabeza, por eso es que las damas se ponen bastante intensas durante la menstruación, ¿verdad? Entonces, bueno, no todas, ¿no? De alguna manera, al hablar de curva bifásica, estamos hablando entonces que habrá una previa donde hay síntomas de simpaticotonía relacionados al cortisol y por ende a la adrenalina, ¿no? Pies y manos frías, sudorosas, etc. Y cuando estamos en la curva, en la segunda parte de la curva bifásica, estamos entrando ya a una tranquilidad, vagotonía. En el tercer módulo hablaremos bastante de lo que es la tercera ley de Hammer. En esta tercera ley es brillante Hammer cómo describe, haciendo una filogenia, una correlación entre lo que es la etapa embriológica versus el desarrollo ya, digamos, adulto del cerebro, cómo se correlacionan algunas partes del embrión con el cerebro. Entonces, Hammer divide el cerebro en 4 partes. El centro, llamado también endodermo, que tiene que ver con la capa endodermal del embrión, el mesodermo antiguo, ¿no? Y va a tener que ver en el embrión, en el botón embrionario, con los mesos, interno, externo, ¿no? El mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo, ¿no? Que va a tener que ver con el mesencéfalo, y finalmente la corteza cerebral, o llamada también ectodermo. Es decir, esta correlación, como vemos acá en el gráfico, esta correlación entre lo que es el endodermo, que se correlaciona con el tronco encefálico, el mesodermo antiguo, que se correlaciona con el cerebelo, o primer piso el anterior, segundo piso esto, tercer piso, mesodermo nuevo o mesencéfalo, y el cuarto piso relacionado con la corteza cerebral o ectodermo, va a tener relación entre estas capas embriológicas o del botón embrionario versus lo que en el cerebro se van a dividir en estos 4 segmentos o 4 zonas. Evidentemente hay un lado derecho y un lado izquierdo. Sin embargo, en cada una de estas zonas se van a ir depositando
los focos de Hammer, o llamados también núcleos. ¿Qué es esto? Bien, vuelvo a repetir el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero encender una bombilla eléctrica? Voy a apretar el interruptor y listo, se prende la bombilla. Entonces es lo mismo. Imaginémonos que ese interruptor es esa zona del cerebro donde está el foco de Hammer. ¿Y por qué se llama foco de Hammer? Porque los detractores de las leyes biológicas de Hammer decían que cómo era posible de que Hammer vea en una tomografía, y más adelante algo explicaremos, que cómo es posible que se vea en una tomografía justamente el hígado, el riñón en el cerebro, una tomografía cerebral. Y si yo tengo un cólico menstrual, ¿por qué me hacen una tomografía cerebral? Porque ya estamos explicando, hay zonas, hay focos, donde está ubicado el ovario, el testículo, el estómago, el hígado, el páncreas, etc. En otras palabras, de alguna manera está representado gráficamente en diferentes niveles y en diferentes zonas del cerebro las diferentes zonas del cuerpo, los diferentes órganos del cuerpo. ¿De acuerdo? Estos 4 pisos de la biología me permiten entender entonces esta correlación fuerte entre lo que es la etapa embriológica y, por ende, lo que ahora ya va a ser nuestro cuerpo representado en el cerebro. Primer piso, repito, el ectodermo, endodermo o tronco encefálico. Segundo piso, el cerebelo o mesencéfalo o mesodermo antiguo. El tercer piso, mesodermo nuevo o mesencéfalo, simplemente. El cuarto piso, ectodermo, si es la capa embrionaria, o la zona más externa, ¿no?, que va a ser sinónimo de la corteza cerebral. Bien, no voy a profundizar más porque solo aprenderemos un poquito más cada piso y diferentes órganos, y a su vez estos órganos con cada conflicto. Decíamos en el ovario, por ejemplo, de que existe, si hay un conflicto en el ovario, este se relaciona con pérdida de un miembro. Si tengo un conflicto en el estómago y estoy en el cuarto piso, tendríamos que hablar de la curvatura menor, que tiene que ver con cólera, rabia, ¿ok? Si voy a ver la vesícula biliar, tendría que ver con cólera, rabia, injusticia, que también esta mucosa, la parte interna, tendría que correlacionarse con el cuarto piso, con el ectodermo. Aprenderemos, sí, a reconocer más o menos los síntomas conflictuales en relación con los síntomas que están dando dentro del órgano, y estas emociones nos permitirán saber de que hay una parte del cuerpo que puede resolverse al resolver un conflicto emocional. Esto es lo brillante que descubre Hammer y lo representa por medio de las tomografías y estos focos de Hammer en sus diferentes pacientes. Más o menos una casuística de 10.000 pacientes. En el cuarto módulo hablaremos de la cuarta ley, el sistema ontogénico de los microbios. Esto puede resultar controversial, ya que dice Hammer que si existe un cáncer de mama, ¿no?, necesita que se entre la bacteria Mycobacterium, ¿no?, es decir, la tuberculosis, a esa zona del tumor para que se coma el Mycobacterium, literalmente el tumor, y por ende sale casium, es decir, sale restos de la mama con mal olor y quedan unas cavidades. Ante los ojos de la ciencia médica, pues a Hammer le decían que estaba loco, porque ¿cómo era posible que se queden huecos, que esté habiendo un mal olor en esa pobre mujer? Mejor era amputar toda la mama. La quinta ley de Hammer, llamada también la quinta esencia para Hammer, él dice brillantemente los SBS, los programas sensatos biológicos. Es decir, que si mi ovario produce más células, o sea, es decir, puede ser un quiste, después puede ser un adenoma y finalmente un adenocarcinoma a nivel de ovario, brillantemente estas células se están reproduciendo para producir más óvulos y van a reemplazar al muertito de la familia. En el sexto módulo sobre lo que son los bioshock. ¿Qué es un bioshock? Ese conflicto. ¿Cuándo? Cuando por primera vez voy a saludar a mi suegrita y mi suegra me dice, ¿con este te has casado? Y en ese instante, ¡ras! Y dentro de lo que es neurointegración, empezaremos a aplicar una metodología nueva que es el NeuroCut.